Por ende, todo lo que acabo de mencionar, la circunstancia de tú puedes estar consciente de que le das una faceta privada. Asumes, presumes. El Estado también lo va a hacer. Pero el caso del magistrado Cusi que mencionaba Daniel, el propio Estado revelándote que no es bueno manteniendo la reserva de confidencialidad. Es obligación del Ministerio de Salud revelar ciertos datos de salud, pero no tienen la obligación, mucho menos el derecho y la prerrogativa, de convertir ese dato anónimo en un dato identificable. Porque si dijere, bueno, hay X cantidad de infectados con VIH-Sida, está bien. Es un dato anónimo, cosa muy distinta. Tal persona tiene VIH-Sida. Porque fuera de eso entra el patrón cultural, ¿no? El idiota que va a pensar de que se puede contagiar de SIDA por la mamá. Que no va a faltar, lamentablemente. Entonces, ahí entra todo este criterio. Y es por eso que se ejercen figuras como el habeas data. ¿Por qué? Porque no todos gestionan y manejan la información como deben. ¿Cómo logramos generar algo de seguridad, certeza o confianza? Dando mecanismos de protección. Y uno de esos mecanismos de protección es precisamente los datos. En nuestro país se maneja otro concepto, la acción de protección de privacidad. Vamos a entender precisamente por qué la diferencia entre uno y otro. Porque, como ya más o menos adelantamos, no son lo mismo. O sea, a lo que yo iba, y ahorita he leído el otro, he leído bien el artículo 130 de la Constitución, o sea, siento que la vez trata más bien va primero la protección, porque es tu derecho de solicitar qué información se tiene sobre vos y de poder solicitar que se borra. Y la acción de protección es cuando ves después de esto. No tiene carácter preventivo. Muy bien, Dani. Porque precisamente esa es una de las grandes falencias de la acción de protección de privacidad, como muchas de las acciones que tenemos en el régimen constitucional. Son reactivas, no son proactivas. Y si tú intentas darle una lógica preventiva o proactiva, probablemente, por no decir siempre, la van a rechazar. Bajo premisas espurias, obviamente, sin ningún tipo de sustento fundamental. Pero a ver, ¿qué derechos están implícitos o insertos en la constitución del habeas data? Y que ahora vamos a discutir si también están implícitos en la acción de protección de privacidad. Acceso a la información nominativa. Primero, ¿qué es la información nominativa? ¿Qué tiene nombre? Ya, pero ¿qué es? Identificado. Seguro bien sobre vos. Exacto. ¿Y quién tiene tus datos? A ver, nominativamente. ¿Dónde encuentras tus datos? Tus datos nominativos. ¿Dónde los encuentras? Seguir. Bien. ¿Qué más? En el órgano electoral. Órgano electoral. Muy bien. ¿Qué más? Obvio. Siempre y cuando o hayas vulnerado la norma de tránsito por los antecedentes o tengas un registro de titularidad sobre el vehículo. ¿Dónde más están tus datos nominativos? La universidad, muy bien, implícitamente también el Ministerio de Educación. ¿Por qué? Por todo el grado de escolaridad previa a la U. ¿Dónde más están sus datos nominativos? El banco, doctor. Banco, médico, clubes. ¿Dónde más? En todo lugar donde hayan registrado su nombre, así sea un registro físico, un registro manual, con mayor razón tiene un registro digital. ¿Vale? Ahora, ¿tienes derecho a acceder a esa información? Con la vez así, con la acción de protección de privacidad. Puedo plantear, por ejemplo, una acción de protección de privacidad para saber quién y por qué tiene tus datos nominativos. Puedes. Nuevamente el artículo 130, ¿no? Por lo que decíamos hace un instante, carácter preventivo, carácter reactivo. O sea, no es reactivo, porque dice que quiere estar indebida o ilegalmente impedida de conocer o checar de información. O sea, si te ves impedida de que te den, puedes poner una acción, pero para pedir que te den.
Y ahora, el que estés impedida o impedido de acceder a la información puede hasta comprometer el simple hecho, ¿no? De que tú vayas a la alcaldía y disculpe, usted tiene datos sobre mi persona. No, no te los dan. Es así de absurdo. Ah, pero si les pides que te informen, no se olviden, artículo 24 de la Constitución Política del Estado. Ahora, tratando de entender un poquito el artículo 130. El artículo 130 es una acción. ¿Qué son las acciones? Son mecanismos de... ¿Qué son las acciones? No, se han llevado constitución. Mecanismos de defensa de garantías y derechos constitucionales, doctor. Bien, son mecanismos de defensa de derechos constitucionales, sobre todo, y no solo constitucionales, de derechos en general. Pero por eso su carácter reactivo, porque los activas cuando ya ha habido vulneración, no antes. El habeas data tiene un carácter preventivo, no es preventivo. Por lo tanto, este derecho se ve de alguna manera limitado. Sin embargo, tratando de sacar algo de provecho de la Constitución. Artículo 21. Perdón, artículo 24. Derecho de... Ahí, artículo 24. Escucha, si es lo que siempre redactan cuando están en procesal civil. Clásico, todo el tiempo justifican con lo mismo. Derecho de petición. Ya la obtención de respuesta. E incluso en ADMI que habíamos visto. Sé que eso ya ahora les va a costar un poquito más recordarlo. ¿Cuánto es el lapso de tiempo máximo que tiene la administración pública para responder de una petición? ¿Siete bien? Plazo máximo. Artículo 17 de la ley 2341. 6 meses. 6 meses. No, desde que tú presentas una solicitud hasta que ésta se responde o se resuelve en una instancia. Hasta eso, ¿cuánta más información han colectado? O reproducido. O reproducido, o difundido, o transmitido, o copiado. Hemos perdido realmente al hacer el cambio de la habeas data a la acción de protección. No es un simple cambio de terminología. Exacto. Porque hasta etimológicamente habeas data significa una cosa distinta. Entreguen los datos. La acción de protección es, siento que están vulnerando mis datos. Quiero que me protejan, perdón. El habeas data es, quiero tener mis datos. Y si además de eso, puedo tener información sobre el uso, destino, duración, rectificación, o el derecho de reserva, oposición o cancelación, ¿qué mejor? ¿Qué mejor? Pero lamentablemente hemos perdido parte de la esencia de una acción de protección, como la que teníamos en la data. Pues no es simplemente un cambio de terminología, es un cambio de perspectiva, inclusive del mecanismo. ¿Vale? Pasar de uno preventivo a uno lamentablemente reactivo. Porque además, los habeas data o el habeas data tenía diferentes facetas o tipos. Sobre todo, el informativo, lo que mencionaba Dan. Tengo derecho a acceder a toda la información que se genera respecto a mi persona. Hay un pequeño mecanismo con el cual podemos hacer valer ese derecho y de pronto es hasta más efectivo, pero lamentablemente es información limitada. Los buros de información. Yo puedo personarme un buro de información y pedir, perdón, ¿qué datos tienen sobre mí? Este es mi carnet. Quiero tener un informe, un reporte de qué datos. Esa es una faceta informativa. Que la ventaja de un buro de información es que no necesitas activar una acción de protección de privacidad o una habeas data para que te entreguen esa información. No necesitas. No quieres. Pero a ver, hagan lo mismo con impuestos. Hagan lo mismo con Fuerzas Armadas. ¿Les darán información? Es más, hagamos algo tan rápido. Porque recuerdo que en la mía la mayoría se nos pedir. Miren el POA.
de la alcaldía. Se nos van a dar. Mis estudiantes de este módulo de Derecho Administrativo han ido a la universidad. Se han dicho cuál valía y media en la alcaldía, pero tan nadie te han entregado el fondo. Con todas las gestiones pasadas. Pero ahí vas a recurrir a ver para que la administración pública cumpla con su deber, porque la entrega del poder es pública. O sea, cualquiera la puede pedir. Por lo tanto, hay una limitación. ¿En qué sentido? Que no exista otro camino para obtener dicha información. Porque si no, también sería algo muy lábil, ¿no? Muy sujeto a la voluntad y la subjetividad de cada persona. Por tanto, tampoco es que la verdad sea la panacea, de que puedes conseguir toda la información que eventualmente te bloquee y por algún motivo no bloquea. Hoy hice una analogía bastante interesante al respecto. Y lo peor es que no me entendió. Y ya pasó con. No voy a decir quién. Y ya pasó con. Porque viene y dice, ay, no he pagado mis pensiones, ¿será que puedo ver mis notitas? Y, ya voy a hacer tu habeas data. ¿Ah? Sí. Fui su habeas data informativo para que pueda obtener la información. Aunque es facultad. Aditivo. Como ya he accedido a mi información, puedo valorar si esta está completa, si esta está correcta. Y cuando no está, actualizar o incluir datos. La data también sirve para ello. Por ejemplo, cierta similitud del efecto de una habeas data aditivo con relación a la Ley de Regularización de Derecho Propietario, la 247. La 247, ¿qué te permite? Adicionar datos faltantes en los registros públicos de derechos reales, municipal y de derechos reales. Catastro y derechos reales, si quieren. Implícitamente eso en otros países, cuando te lo niegan, pues ocurre esto. ¿Podrás promover una acción de protección de privacidad para adicionar ese dato? No. ¿Por qué? Porque hay una instancia previa que tienes que agotar. Si te niegan el derecho de inscribir una modificación, una complementación o actualización de datos de identidad o de proporción de propiedad, etcétera, en derechos reales, ahí la cosa cambia, porque en vez de plantear una acción de amparo, vas a plantear una acción de privacidad, de protección de privacidad, pero no por el objeto de que buscas que no se libere ese dato, sino más bien que sea. Ese sí lo puedes ejercitar. El informativo no tanto, el aditivo sí. El rectificador o correctivo con mayor razón, que esa es la esencia en realidad de privacidad, como lo era también la data. Donde entramos en una disputa bastante interesante respecto al reservador, el exclutorio o el cancelatorio. El reservador, ¿por qué? Porque esto lamentablemente sí no aplica en la acción de protección de privacidad. El magistrado Cusi, por ejemplo, pudo haber planteado una acción de protección de privacidad y decir, quiero que se mantenga en reserva mi identidad respecto al registro de pacientes con VIH. Listo. Y debió haber procedido. Pero lamentablemente la filtración ya se dio. Ni siquiera filtración, la divulgación es peor. Porque filtración es ya eventualmente hasta casual. Que lamentablemente tenías la pantalla de tu computador encendido y abierto los registros y alguien pasó y lo vio. Pero a ver, hablemos del Banco Fácil. ¿Vale? Y hablemos de Junior Arias. Y hablemos del informe de la UIF respecto al caso Banco Fácil. Es un informe técnico. ¿Cómo lo tiene Junior Arias? ¿Cómo revela datos? Lo que es peor, ¿por qué lo difunde? Y sí, eso no estás afectando la reserva de confidencialidad, ¿sí? Empezando por lo básico, no por lo elemental. Y lo segundo, que es peor, ¿acaso no estás afectando toda una investigación? Porque si así fuera, a ver,
¿Qué tal si nos vamos de curiosos a la fiscalía y empezamos a ver informes? Le sacamos foto y lo divulgamos. Por derecho a función. Tengo el deber de informar. Soy un buen ciudadano. Hay un carácter reservador respecto a cierta información. ¿Por qué? Porque el Estado así lo determina. ¿Y por qué no va a tener esa misma facultad, por ejemplo, el ciudadano? Esta sí era una faceta muy bonita de la Big Data, porque te permitía, en función a la parte informativa, verificar qué debiera mantenerse bajo un carácter reservado, bajo un carácter confidencial. ¿Por qué? ¿Afecta a tus intereses? Obvio. ¿Afecta a tu imagen? También. ¿Pudiera llegar a afectar otros derechos? Obvio. Por lo tanto, puedes tener tú la facultad de pedirse mantener ciertas reservas. Lo que pueda mantenerse en reserva. La diferencia. Si estás hablando de información de carácter sensible, privada, o aquella que eventualmente puede volverse. Puede volverse. No es que lo sea ya. Entonces ahí entran en juego diferentes facetas muy, pero muy particulares con el carácter reservado. Chicos, se fue la conexión en la... Ya volvió, ya estamos de vuelta. Suerte. A ver, les decía, eso ya aplica para sector privado. ¿Y sector público? Un caso que atendí hace 2 años, durante la pandemia, ¿vale? Por una reclamación que en realidad surgió de mi clase de posgrado. Ya y era una mamá, obviamente también profesional, profesional de marketing, estamos con la parte de legislación con ustedes. Y justo hablamos de captura de información, protección de datos, etc. Y me hace una consulta y me dice, a ver, y en este caso, lo que usted acaba de decir, aplicaría. ¿Cuál era la consulta que me hacía? Le sacaron una foto a su hijo, porque además dio la casualidad, ¿no? Tenía unos 7, 8 años. En ese momento en el cual estás cambiando la dentición, está pasando de los dientes de leche a los dientes permanentes, y obviamente el niño se veía bien gracioso porque no tenían los incisivos, ¿vale? Solo sus caninos. Se veía bonito, ¿para qué? Le sacaron una foto. Y luego la alcaldía municipal, en este caso de Santa Cruz, usó esa foto para promoción del desayuno escolar. No le pidieron permiso, por si acaso. Nadie legal. Igual están usando la imagen para la producción de algo. Pero es pública. Pero igual. Y es una unidad educativa fiscal. No hay contrato. Primera vez porque yo ahorita me saco más doctor, publiqué, fiscales y nuestras grabadas. Sí, bueno, en términos y condiciones de las redes sociales, le saco una fotografía, un paisaje, y lo subo a Facebook o a cualquier meta, y Meta agarra, la puede vender a cualquier, o usarla en YouTube o venderla, y yo no recibo ni un centavo por eso. Ok. Términos y condiciones está. Ya, pero en este caso, la alcaldía, ¿qué beneficio, qué rédito genera económico? Fijar eso. Ninguno. No genera un rédito económico.
Pero eso inhibe el hecho de que ha vulnerado una obligación por parte del día y un derecho respecto a el niño. ¿Y ahí qué harían ustedes? ¿Qué plantearían? ¿Un preservador o un escritorio? ¿Por qué? Porque el ejecutorio igual que la acción, o sea, ya es para verificar, digamos, para reglas cierto. Entonces, si ya se está usando la imagen y no se quiere que suceda, el ejecutorio no dice para eliminar la información. Bien. Pero aquí entramos en un dilema interesante. ¿Por qué? El hecho ya ocurre. Este en particular, el escritorio cancelatorio, más que los otros, tiene una connotación sobre todo para una circunstancia post la declaración. No solo pedir, ok, eliminen esta foto, quítenla. Quiero tener constancia de que toda la representación física de esta foto va a ser eliminada y que preferentemente, si se puede, si se puede, se sume algún tipo de algoritmo para evitar que toda la señal digital o todas las copias digitales de esa foto puedan ser visibles. Cuesta más, pero es puro hacerlo. Y le dolió la alcaldía de Santa Cruz. Porque no es correcto. Y para colmo, no solo está vulnerando a la ley 164 con los derechos derivados de la identidad digital, sino también niños interés superior del niño, etc. Bonito caso. Que obviamente, claro, la acción de protección de privacidad ahí sí es útil, como eventualmente la forma exclutoria de habeas data. ¿Por qué? Porque su carácter es reactivo. Se tiene que haber ocurrido primero. Y tienes la posibilidad de, uno, rastrear que tal circunstancia ya ocurrió y obrar en consecuencia. Lo difícil, ¿tienes certeza de que toda la información va a desaparecer? Lamentablemente, incluso con el servicio que les había mostrado hace unos días, Just Delete, por el cual hasta pagué. No tengo certeza de que todo haya desaparecido. Probablemente las capas de las redes profundas haya todavía. Probablemente. Pero por lo menos en la parte superficial, que es la que conoce la gran mayoría, hay. Dejemos de lado la protección de datos personales. Ahora vamos a un plano más bajo, más material. ¿Cómo protegen sus datos? Pongan la situación, y ojo, sí los voy a poner en esa simulación. Les toque representar a un desarrollador, a una empresa de software. ¿Cómo proteges su invención? Patente es un camino, cierto. Pero a ver, veamos propiedad intelectual. ¿Cuáles son las limitantes para registrar patentes? ¿Cuáles son las condiciones para que puedas registrar una patente? Entre lo más complicado es demostrar, ¿no?, que se realice una invención como tal. Súper complicado porque tienes que demostrar el estado del arte y de la técnica. Circunstancia que no es para nada sencillo. ¿Y qué sucede si eventualmente tu aplicación, el software o lo que has diseñado, has utilizado código fuente de carácter general? Por ejemplo, has desarrollado una aplicación para Android, pero sobre la base de los códigos que la propia Google te proporciona. Puedes proteger por patente, ¿no? Bueno, doctor, pero una cosita en derecho industrial, patentes nos enseñaron que los derechos de creación existen desde la creación y no desde el momento que quieras, que quieras patentar. Claro, obvio. Pero demuestra la creación. Pero eso es un poquito para derechos de autor. Está inscrita, no se considera que existe. Mientras que sí, para los derechos de autor. Además, si así fuere, el royalty que pagamos por DOS no se lo entregarían a Bill Gates y a Microsoft. El royalty que se paga
por cada mouse fabricado en el mundo, no se le seguiría pagando los herederos de Steve Jobs. ¿Por qué? Porque eventualmente Kodak podría decir, yo lo creé primero. Y en efecto, el mouse lo creó Kodak. ¿Saben esa historia, no? Es de las muchas que justifican el por qué le hayan dicho Steve Jobs y Steve Wozniak los piratas de Silicon Valley. Porque mucho de lo que se nos presenta como adelantos, tanto de Microsoft, lo mismo con Bill Gates, más con Bill Gates. ¿Qué decir? Con Apple, peor con Google. La mayoría ha sido compra de terceros. El mouse era de Kodak. El centro de desarrollo de Kodak fue el responsable de dotar al mundo de los mouse, ese dispositivo periférico que prácticamente todos seguimos utilizando, y el concepto en el trackpad de nuestras computadoras portátiles. ¿Y saben cuánto le costó a Steve Jobs y Steve Wozniak comprarse la patente? No, la patente, los derechos de invención del mouse. Porque los ejecutivos de Kodak dijeron, no, esa basura no va a servir nunca. Además, no es lo que nosotros hacemos. Nosotros hacemos, ¿qué hacía Kodak? Cámaras. Dijo, no, esta basura no tiene nada que ver con nuestro negocio. Vendan eso. Más de $1,000 por uno de los dispositivos más vendidos en el mundo, que aún ahora le sigue generando royalties. Hay la historia del DOS, el sistema operativo detrás de Windows, es mejor todavía. Le costó a Bill Gates poco más de $500 y 2 Big Macs. No, ni siquiera en Big Mac, era cuarto libro. 2 cuartos de libro. Un cheese, si quieren, para estimular Samuel L. Jackson. ¿Cómo proteges? Ahora, no vemos programas. ¿Cómo proteges código? Porque ahora ya no solo proteges el programa, proteges la codificación. O un pequeño elemento dentro del programa. ¿Quiénes utilizan línea Adobe? Photoshop, Illustrator, GoLive. El mismo PDF, por si acaso. No en la Acrobat Reader. ¿Se han dado cuenta que el momento que cargan cualquier programa de Photoshop y lo abren, perdón, de Adobe, hay una lista interminable que aparece en una ventanita donde aparece nombre tras nombre, tras nombre, tras nombre? Eso es porque por todos los desarrolladores que han innovado o han incluido el elemento de código que modifica la base con la cual funciona el programa de raíz. Porque en Photoshop, si tenemos más de una treintena de desarrolladores que han patentado, no han registrado con derecho de autor, sino patentado pinceles, lápices y otras funcionalidades dentro del mismo programa. ¿Por qué? Porque Photoshop les dice, ok, este es mi programa fuente, este es mi programa base, mejora. Google hace lo mismo. La diferencia, uno, no sí. No sí. Porque busca cantidad. En el caso de Google es más cantidad. Algo que tú. ¿Cómo protegen eso? Si el tema de patentes es re difícil de demostrar, ¿qué te queda? ¿Cuál es la ley? Derechos de autor. ¿Sabía que tenemos un registro de software? Han hablado de ello en propiedad intelectual. En base a un decreto supremo de 1993 que modifica, complementa, mejor dicho, un procedimiento de la ley 13. ¿Cuál es la ley de derechos de autor? 1322. Por lo tanto, ¿cómo lograr una protección eficaz de los derechos de autor o eventualmente patente para desarrolladores y creadores? Uno, eso. Y dos, ¿qué ocurre con los creadores que trabajan en empresas? ¿Se les reconoce titularidad? ¿Se les reconoce patrimonialidad? Porque no se olviden que los derechos de propiedad intelectual tienen dos grandes áreas: el derecho moral y el derecho patrimonial. ¿Cómo se maneja el hábito de software? Como yo mencionaba, dos fines.
A través de patente, la menor de las veces, no es tan frecuente y comúnmente por el derecho de autor. Pero al hablar del derecho de autor, porque en el tema de patente está implícito, ¿verdad? Pero al hablar de derechos de autor, ¿tienes patrimonialidad? ¿O tienes solo acreditación de titularidad? ¿Lo segundo? No, las dos cosas. Las dos cosas, siempre. No. Eso significa que si tú eres desarrollador para Hala, por ejemplo, y has desarrollado un producto para Hala, tú eres tanto el titular, te acreditan como creador y tienes además los derechos patrimoniales. No. ¿Quién los tiene? Es Hala Contrato. o la empresa. Eco, en base a un contrato. Obras por. Si yo soy un diseñador gráfico o un desarrollador web y me encargan el desarrollo de un sitio web, yo soy el titular de ese sitio web. ¿Tengo el derecho patrimonial de este? No, máximo tengo el derecho de acreditación. Yo lo creé. si quieres saber, cada uno puede utilizar eso. Muy bien. Y ahora la gran consulta o la gran duda por esto que voy a mostrarles. Porque hasta ahí, como que entendemos la lógica, ¿no? Hay mucho donde perdernos. Pero si, por ejemplo, usáramos una herramienta que les voy a mostrar enseguida, déjenme ver cuál de mis cuentas. Bueno, en este tengo solo 10 créditos, ya no me alcanza. Por suerte tengo otras 7 más. Esa es. Es la PUC. Creo que me he olvidado la contraseña. Por suerte. Recuerdo la contraseña de mi esposa. Listo. Ok. Tiene todavía créditos, así que no hay problema. Pregunta del millón. Esto que estamos viendo a continuación es una aplicación de herramienta o una herramienta de inteligencia artificial. Sí. Veamos si lo bueno. Ok. ¿Quién está haciendo en este momento, perdón, la página web? Solo le he dado la instrucción. Es más, ya hasta me refiere, ok, voy a llamar al sitio web. Va a tener este contenido. Bienvenido a Consultorio Dental Confianza, servicios que ofrecemos, nuestro tipo de profesionales, especialidades dentales, orientación horario, contáctanos para una cita, preguntas frecuentes, y hasta le podríamos agregar algo más. Pero acá no estoy haciendo otras cosas, no voy a perder mi tiempo haciendo esto, así que tranquilo, confío en lo que tú puedes hacer. Dale. Es más, me dices, escoge un tema. No, no, no. La verdad no tengo tiempo para que escoges si quiero un tema. Sorprende. ¿Ok?
Y pongo, no, ese no me gustó mucho, sorpréndeme nuevamente, a ver, ese me gusta más. Ahora que continúe. Listo. ¿Cuántas teclas he apretado? 3. Y he puesto una frase, ni siquiera una frase, un título. Consultorio dental, confirme. ¿He hecho algo más? No. ¿Puedo acreditarme como creador? No, no, ¿eh? ¿Quién lo está haciendo? Pero los derechos de autor. ¿Puede acreditarse la inteligencia como creadora? Y la empresa detrás de la inteligencia. Porque los únicos que pueden certificar de derechos de autor son personas naturales y jurídicas. ¿Y esta qué noción? ¿Quién va a ser el titular? ¿Quién va a ser el dueño? Incluso, llevémoslo al otro plano, que también lo vamos a ver en esta clase. ¿Y el dominio? ¿De quién va a ser? ¿Puedo publicar este sitio web? Vamos a ver, miren, lo está creando, yo no estoy tocando nada. No es un video, no le he puesto play. Yo no estoy haciendo nada. ¿Quién tiene la titularidad? Y por si acaso no lo está haciendo mal. Claro, se puede editarlo. ¿Quién tiene la titularidad? Porque de ellos sí. Gratuito. ¿Para cómo? Abre una nueva faceta de revisión de los derechos de propiedad intelectual, derechos de autor, protección, atribución, condiciones y requisitos aplicables, etc. Hubiera querido que vean la cara de mi hija cuando le mostré esto, porque ella está con esto del bachillerato técnico humanístico, ella está en sistemas y les han pedido que hagan un sitio web con la administración. Claro, ella tiene que ser el servidor, tiene que hacer todo. Cuando le he mostrado esto, porque pues he hecho otra prueba con su cuenta, no con la de su mamá. Exacto. Me mira y me dice, ¿se puede descargar para WordPress? Sí. ¿Te crea la base MySQL? Sí. Líneas y líneas de código que iba poniendo ella, y la herramienta lo ha hecho ¿cuánto tiempo? 2 minutos. Claro, es básico. Y está hecho. A partir de eso ya puedes hacer modificaciones. Claro, comete errores, ¿no? Porque hemos dicho clínica dental. ¿Y por qué en una clínica dental habría una capa? Eso no utilizan mis palabras. Pero, ojo, puedes cambiar. Y ahí eventualmente sí algo de interacción contigo. Por ejemplo, no va con una clínica dental en que utilices un sillón, una milla, mucho menos las fotografías de otros médicos. Esas sí te tocará editar. Pero hasta eso, tengo el derecho de utilizar estas fotos. Son fotos de stock. Muy bien. También, porque probablemente uno diría, oye, pero esas personas existen. Probablemente han sido generadas también por. Y ya. Justo la IA, como que tangibles actuales es la cantidad de dientes que le ponen a los. Sí, sí. Imagínense poner eso. Por lo tanto, ¿qué queda esto? Lo tenemos sencillo. Es un debate que está hoy en la OMPI. ¿Cómo resuelvo el tema de propiedad intelectual derivada del uso de herramientas de inteligencia artificial? ¿A quién se la atribuye? ¿A quién ha hecho el encargo? La empresa que ha proporcionado el servicio, el desarrollador detrás de la inteligencia artificial o a la inteligencia artificial.
Pero sí, vamos, por eso digo, finalmente no se va a hacer ahora, pero los mismos humanos crean programas no desde cero, pero le pertenece a la empresa. Son ellos, ¿no? Entonces, aunque nadie mueva un dedo, se no le cuenta la inteligencia artificial para la empresa. Muy bien. ¿Y cómo saldríamos de dudas? A ver, ¿cómo podríamos ya resolverlo? O por lo menos tener una pequeña faceta de respuesta, un esbozo de respuesta. Volviendo a la herramienta. Términos y condiciones de uso. Donde mínimamente te tendrían que haber declarado qué van a hacer con tu información, con el que proporcionan, los datos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque entra en juego precisamente esta disputa o esa consideración. ¿Cómo atribuyo protección? ¿A quién se la atribuye? Porque si los términos y condiciones de uso indican, ok, has usado una plantilla, la plantilla es de titularidad de la empresa, pero no te vamos a cobrar más que royalty. Para seguir utilizando la plantilla y obviamente tener la página web publicada, tienes que pagar. Y ahí implícitamente ya está uno de los efectos de los derechos de autor, la patrimonialidad, pero no te da la titularidad, te da el derecho de usar. Nada más. Entonces ahí asume toda la discusión posterior. Entre muchas otras cosas que también vamos a ver. Porque luego también habrá que hablar del dominio, la dirección, para que el sitio funcione. Por ordenador, o de los programas de ordenador, o de dispositivos móviles, aplicaciones por extensión, comúnmente se van a orientar a un derecho de protección por derechos de autor. ¿Por qué? Porque el tema de patentes es muy difícil de comprobar. Es bastante complicado de comprobar. Obvio, si tienen el mecanismo para probar el estado del arte, adelante, bienvenido. Y eso inclusive ha propiciado la pelea. Samsung versus Apple. ¿Qué le reclama Apple a Samsung? El pitch to zoom. Porque Apple lo tiene patentado. Que tú hagas esto para aumentar o reducir el tamaño de un imán. En contrapartida, Samsung le reclama a Apple porque el scroll de Samsung no es de Apple. Y así la guerra de patentes entre los dos fabricantes. Mientras tanto, cuando ocurrió esta guerra de patentes, el G flotándose la mano. Aunque estaban ocupadas entre ellas y le dieron lugar a LG a crecer. HTC, LG. Luego los fabricantes también se dieron cuenta. Oye, HTC me estás copiando. Yo soy LG. Oye, Huawei, copies. Y otros más avesados todavía. Sí, los copiamos. Y los mejoramos. Y hasta tenemos previsto en nuestro presupuesto lo que tenemos que pagar por daños punitivos. Porque de todas formas, tengamos tanta ganancia que vamos a seguir copiando. Ejemplo, chao. Y ahora la nueva, que para colmos de capitales españoles, Tecno. Capo. Prefieren pagar las reclamaciones por vulneración de derechos de autor que ignorar o crear algo nuevo. Y lo que vendrá, ¿no? Que con el tema del advenimiento de las inteligencias artificiales, uno ya nunca sabe cuál es su origen, cuál es su destino, de dónde, si usan fuente propia, común. Muchos que te dicen, uso GPT, uso el modelo. Y lo que vendrá. Porque por ahora OpenAI, para generar mayor incidencia de sus modelos, está repitiendo todo. Todo el mundo. En el momento que empiece a cobrarles, porque primero los acostumbrados que los usen. Y esto también va a derivar en esto, ¿no? ¿Por qué? Por la jurisprudencia o las legislaciones más avanzadas ya van a tener que tocar este tema. Ya van a tener que
leerlo y regular. Lo que nos lleva también a las razones por las cuales hemos optado más por derecho de autor que por derecho de patente. Y la principal es posibilidad de reunir toda la información para demostrar el estado del arte o la creación desde cero o el estado de la técnica. En el caso del software, sobre todo en Red, fuera de un pequeño detalle, y eso lo saben la mayor parte de los desarrolladores, a la fecha, la mayor parte de los desarrollos tecnológicos en cuanto a software son modificaciones de código ya existente. Rara, pero así rara vez, una creación original. Pero, por ejemplo, ¿y qué pasa? Porque se le puede hacer un prompt a ChatGPT para que te dé un código de programación. En ese caso, ni siquiera eso se puede demostrar, ¿no? Que lo haya hecho mediante una IA. Te pongo en una situación bien complicada, no solamente código. ¿Qué pasa si yo le digo y mezclo además herramientas? Le digo a GPT, chat, el 4 además. Proponeme el prompt, dame el prompt para hacer un cuadro con Midjourney, con la técnica de Dalí, pero para esto. A lo que hoy denominamos que la réplica AI. Puedes replicar una obra o puedes replicar la técnica. La posibilidad de replicar la técnica, ¿acaso no es una vulneración de derechos de autor? Porque, ojo, conocen las litografías. La litografía es una copia igual del original. Pero obviamente, digital, impresa, lo que quieras. Pero una réplica se considera falsa. Vulnera derechos de autor. Porque imagínala, vamos primero con la derivación ilícita, ¿ok? Porque aprovechando los nuevos ritos, siempre los hay, que te digan, este cuadro olvidado y casi extinto, ya no sabe de su existencia, un Van Gogh oculto, cuando lo has hecho con inteligencia artificial. Es más, con impresión 3D. Para que replique el trazo, por cierto. ¿Puedes? Entonces, hay necesidad de un nuevo parámetro de comprensión sobre las implicancias del derecho de autor y propiedad intelectual derivado de las IAs. Y por si acaso, en todos los campos. Ayer estaba jugando con una nueva herramienta. Revocalizar, que es la traducción en español. Sé que mi libro de voz ha cambiado bastante desde mis épocas de colegial y peor de estudiante, de universitario. Y ayer hice un pequeño ejercicio. Hay un conjunto que me gusta mucho, que es Los Auténticos Decadentes, y una de sus canciones, Loco. Y se me ocurrió grabarme cantando Loco. No les voy a poner ese audio porque se va a asustar. Lo paso por Revocalize, la inteligencia artificial, y se lo manda a mi esposa. Y mi esposa, ah, 2 años no pasan en vano. Solo que en este caso ha mejorado. Claro, lo que ya no sabes es que hubo inteligencia artificial de por medio. Sé que hay muchos tonos a los que no llegué por si acaso. Ni por si acaso. Ahí incluso la anécdota de cuando cumplíamos 10 años de casados, alquilé el bar. Era un bar raro, pero estaba bonito. El bar de mi primo en Santa Cruz, reunidos amigos, familia, etcétera. Y le canté Every Break You Take de Sting, de Police Sting. Bueno, llegaba esto, imposible, no llega a ese tono ni por si acaso. Ni por si acaso.
Pero con muy poco es, no solo llego a ese tono, hasta la igual. Las imperfecciones de la canción. Si eventualmente hemos hecho volver a cantar a Ada, ¿por qué no vamos a volver a escuchar, por ejemplo, la voz y la señora voz de Axl Rose? Porque el Axl Rose de los 80, el Axl Rose del 2003, es el Axl del geriátrico. Pero realmente este tipo de circunstancias te deja fuera. Y ahí volvemos a un tema complicado. Quitemos a Axl Rose de la ecuación. Pongamos a cualquier persona en esa ecuación. Puedo suplantar a Axl Rose. Ya con el tema del autotune, ni que decir, menos mal que el autotune lo utilizan la mayor parte de los reggaetoneros y para el contrato se queda ahí, es suerte. Pero si empezaríamos a hacer esto con grandes bandas, y no solamente con clásicos, no utilizar el mismo estilo, mismo tono, misma cadencia, canciones nuevas, todo con software. Claro que ya hay. No por nada, ya les había adelantado, al año es el concierto de Queen. Esperemos que Brian May. Pero hay un acuerdo universal, ¿no? El mecanismo de protección, como no puedes mapear la creación al 100%. Ok, perfecto. Vamos con un registro de derechos como un mecanismo de protección para el volumen de software que se genera, porque además es bastante alto. Al año tenemos una buena cantidad de lanzamiento de software, de paquetes, de aplicaciones. Basta ver el marketplace de iOS, basta ver el Play de Android, o si quieren incluso ahora las extensiones de Chrome, la Chrome Web Store, y ahora hasta los plugins para ChatGPT. ¿Cómo se protegen estos? Derechos de autor. Y esto sobre todo porque es un componente sencillo de verificar, es una connotación sencilla. Ahora, pero si tú optas por la protección por patentes, porque también te prefieres y por todavía si tienes la protección por vía de patente, cuando logras demostrar el estado de la técnica. Y ha habido casos excepcionales en ese sentido, desde los modelos de utilidad de salud hasta el código, porque el código reviste cierta relevancia con importancia, o incluso ahora la gran discusión del santo grial de las inteligencias artificiales, como se poder la concha, por ejemplo. Hay algunos esbozos, pero es costoso replicar, es difícil. Peor aún, si eventualmente ese proceso de fabricación termina siendo patentado. Que probablemente a eso apuntaría en su operario, porque luego todo aquel que quiere utilizar el modelo, porque hasta lo puedes abrir, va a tener que pagarte un royalty por efecto de. Claro, va a depender la intencionalidad de cada fabricante, de cada empresa, de cada desarrollador. Pero de esta manera logramos proteger software, proteger código, proteger aplicaciones. Eso lo podemos lograr fácilmente, sin irnos. Si abres tu paquete Office, ¿dónde estaría el detalle del mecanismo de protección de tu paquete de Office? Word, PowerPoint, Excel. ¿Nunca has entrado a la pestaña acerca de o el About? Lo propio en Apple, con todo lo que involucra el sistema. Con mayor razón en el caso de Apple, porque ellos sí se toman muy en serio el tema de protección de derechos de autor y tienen más ejemplos de protección por vía de patente. ¿Y esto por qué? Hay que proteger la inversión. ¿Sabían, por ejemplo, que una buena temporada Microsoft comenzó a preocuparse por la cantidad de software, en este caso pirata? Y por ese motivo, desde hace unos 7, van a ser un poquito más, 9 años, sí, 9 años, comienza con el tema de activa
tu software, activa tu Windows, activa tu Office, porque ya te permite instalarlo pirata, te permite usarlo pirata, inclusive. Pero llegado a cierto momento, dices, momento, actívalo, dame la licencia, demuestra que es legal. Y luego te mandas un programa como los KMS o cualquier otro activador que nunca sabes qué tiene detrás. Todos los activadores y los KMS Pico tienen un factor y a veces más de uno. ¿Sabes qué? Estás permitiendo que entre a tu computador por no pagar unos 50 o 60 dólares o 120 o por no registrar una cuenta estudiante. ¿Sabía, no? Que ahora pueden utilizar Office 365 de forma gratuita, se acreditan una cuenta de correo estudiantil institucional. Y pueden utilizar Office Live en vivo, a tiempo real, en línea, gratis. Como Windows. Y lo mejor, dentro de 1 o 3 meses o hasta fin de año, un Copilot, con tu copiloto de inteligencia artificial, gratis. Por si acaso. Es lo único que necesitas. Correo institucional, educativo. ¿Cuál es tu correo educativo con Roberto? No se puede solicitar. Bien. Ahora, todo esto que hemos conversado, todo esto que hemos visto, termina resumiéndose en una circunstancia específica. ¿Cómo logro seguridad y confianza en el ámbito digital? ¿Cómo logro que mi información esté segura? ¿Y cómo genero confianza? Primero, en mí mismo, otros, y segundo, en los terceros con los que tengo relación, incluido el Estado. ¿Cómo logramos generar confianza? ¿Cómo logramos generar seguridad? ¿Por qué? Porque como hemos visto, la información es algo transversal a todos los campos y todos los ámbitos. Ahora, la pregunta, con el estado actual, ¿confían en toda la información a la que accedemos? O sea, si antes eventualmente tenías tus dudas de la información que se logra acceder vía Google, ahora mediante Perplexity, entra a través de ChatGPT o cualquier otra herramienta de búsqueda, que en realidad no son productos, pero bueno, que tú uses herramientas de inteligencia artificial para buscar, ¿qué certeza tienes de que la información es válida o correcta? Peor ahora. Es más, esta mañana ha sido genial, porque les he dado un caso a los chicos del primer semestre y casi les da ataque. Pues ya. Pues hice una pregunta básica. Si una persona por nacer puede llegar a tener la titularidad sobre un bien inmueble. El clásico caso que siempre les planteo, ¿no? Los abuelos que están súper contentos por el nacimiento de su primer nieto y quieren comprar un departamento ya a favor del nieto o nieta. Todavía no ha nacido. Y tenían que simplemente sustentarlo a través del Código Civil. Claro, no faltó el que hizo la pregunta a ChatGPT. No, y se mandó a la parte, ¿no? Dice, el nacido. Y le digo, no sabía que estábamos en Romano 2. Pero bueno. Y se manda todo un show, toda una parafernalia de respuesta. Aplicación del artículo 7 del Código Civil. 7 Código Civil. ¡Wow! A ver, léelo. El artículo 7. El otro, sí. Libre disposición sobre el cuerpo. Y eso tiene que ver con una persona por ser. ¿Quién es relación? No, tranquilo, Doc, es que me he equivocado. Es en función del artículo 28. Ya, el artículo tiene por ChatGPT y la respuesta. Y mejor todavía. No, perdón. Fue el artículo 46. Y yo, le digo, mejor, a ver, párala, porque ChatGPT ya está alucinando demasiado. Y otro con una cara de. Primero, ¿por qué me he dado cuenta que estás utilizando ChatGPT?
Uno, no es tu terminología. No son los términos. Dos, está alucinando, porque te están dando artículos que no tienen absolutamente nada que ver con lo que te preguntan. Que me hubieras dicho artículo primero, inciso segundo, te creo. Y a partir de eso te vayas directamente al concepto de propiedad. Bueno, no el concepto, a las características de la propiedad que están descritas en el Código Civil y que luego al capítulo de compraventa y dentro de la compraventa la compra con reserva de propiedad. Ah, perfecto. Pero ChatGPT no te va a dar esa respuesta. Por lo tanto, confía ciegamente en lo que te dice. A partir de hoy día, ya no. Ya no. Pudo haberle servido para parafrasear algunas frasecitas en latín, pero ahora no. Pero hay un pequeño truco que les dije que les iba a enseñar, pero después dije, no, eso fue un poco colorido. A ustedes sí les voy a enseñar. ¿Por qué? Porque eventualmente ya tienen un criterio más adecuado. Pónganle contexto. ¿Y cómo le pones contexto? Dale la norma. Dale la norma. En ese ya vas a recordar lo que tú les dices. Sí. Por ahora. Ah, pero como es un modelo de aprendizaje, de aquí a un mes, de aquí a 2 meses, puede ser. Probablemente. Hazle la consulta. Puede ser que ya la conozca. No, porque una de cuántas universidades existen en Cochabamba, me ha dicho 14, tal, no incluía la UPB, no incluía la Cosmos que está aquí en la Universidad, no incluía la UPAL, y una más que no incluye. Yo le he editado todas las que le faltan. Sí, gracias. Esa más. Y hasta te puedo asegurar que le falta. Que hay 2 nuevas universidades que han abierto este año. ¿Sí? 2 nuevas. Seguridad y confianza. A ver, antes la cosa era bastante sencilla, porque hablábamos de información de personas autorizadas. O sea, si tú escuchabas, este concepto lo ha dado Néstor Pedro Sagüez, pues, oh, caramba, sí, reserva, estos. Pero hoy te miente descaradamente GPT que dice, este concepto lo de otra persona, buscas, no existe siquiera la persona. O el libro, o el artículo, o el paper. Entonces, ¿cómo generas confianza? ¿Por qué? Porque si bien el desarrollo informático ha traído innovaciones altamente positivas, también ha tenido cambios muy, muy perniciosos. Porque si bien es cierto, la tecnología influye. Primero como herramienta, como hemos visto en el tema de la informática documental, ¿no? La informática. Y ahora ya no solo como herramienta, sino también como apoyo, como soporte, incluso como mecanismo. ¿Para qué? Para aprender, para comprender, para investigar. ¿No? El mismo Ignacio nos decía hace unos días, y yo uso un ChatGPT para investigar porque puedes tener, cierto, pero ¿cómo tienes certeza y confianza de que esa información sí es correcta? Y ojo, esto no es de ahora. Esto ya lo anunciaba Castle a mediados de los 90. Castle ya denotaba que la infraestructura cotidiana, y hoy se mantiene, se exacerba inclusive, se ha vuelto tan compleja, se ha vuelto tan dinámicamente, porque además se encuentra totalmente entrelazada entre sí, entre diferentes factores, donde eventualmente no tienes la certeza de poder asumir o señalar, esta información es fidedigna, esta información no lo es. Esta información sí aplica, esta información aplica. Si no, no tendrías el papel de citar al artículo 7 para las personas. Por ejemplo. ¿Qué denota? ¿Cómo generamos seguridad? Doctor, Adelante, adelante, Roberto. solamente hacer un comentario, ¿no? Es que como ChatGPT está y otros sistemas de inteligencia artificial están enfocados en el lenguaje de por sí siempre va a tener diferentes sesgos, ¿no? Entonces, desde mi opinión personal, yo creo que, o sea, va a ser muy difícil que nos reemplacen completamente.
porque la computadora no te va a reconocer un sesgo de autoridad, porque alguien renombrado en la ciencia y en su campo puede también estar sesgado y solo por lo que él diga no significa que va a ser cierto. Pero en un sistema que solamente procesa el lenguaje no lo va a reconocer o va a reconocer todas las incongruencias y va a llegar a estar muy confundido al final, ¿no? Ese es el lenguaje al final. Claro que sí. Tengo la mano levantada. Nicole, adelante, Nicole. Bueno, siguiendo la misma línea de Ronald, es que efectivamente es muy difícil que nos lleguen a reemplazar por el hecho de que, o sea, por completo, porque nos ayudan más que otra cosa y no es la meta que nos reemplacen, creo, sino la meta es que nos ayuden a poder simplificar tareas y que no estas tareas sean mucho más rápidas y mucho más usuales, más que hacer las tareas por nosotros, sino es que, como ha pasado, ¿no? Antes todas las personas tenían que memorizar un montón de textos porque tenían que porque la información no era de tan fácil acceso. Ahora ya con ChatGPT o con otras herramientas de inteligencia artificial, la información está más a la mano que nunca y las cosas se hacen mucho más rápido. Entonces, lo que tenemos que hacer es más bien cambiar la metodología de cómo aprendemos o hacemos las cosas para poder sacarle el máximo provecho de esto y poder hacer las cosas más rápido, porque no, como dice Ronald, los seres humanos tenemos hartas incongruencias, pero eso también hace lo que somos y los descubrimientos que hacemos. ¿Me permite ser abogado del diablo? Claro, Doc, sígale nomás. ¿Rapidez es señal de calidad? No, pero nos ayuda. Por eso nosotros tenemos la tarea de discernir la información. Muy bien. El momento que nosotros entendemos que herramientas de IA, no solo ChatGPT, en general, herramientas de IA, son eso, herramientas. Cuando las usamos de forma correcta para agilizar cierto proceso, porque no es lo mismo, por ejemplo, perforar una pared con un clavo que hacerlo con un taladro. Y peor, un taladro de precisión, diamantado, etc. El último. Pero si no lo sé usar, no hay ningún provecho. Y lo que dice Nicole es muy cierto. Toca reaprender. Y no solamente debemos reaprender la forma, sino también la razón, el sustento. Por algo que ya les decía en los primeros días de clase. La tecnología es un apoyo, pero la tecnología no va a crear nada per se, por sí. Pero, uy, ¿y qué hacemos con Adobe Firefly? Porque si eventualmente puede crear, no necesariamente cosas de la nada, pero sí completar aspectos que en teoría ya lo es. Me refiero a imagen. Así que vamos a discutir un poquito de ello. Tengo dos manos levantadas. Estaba Ignacio y de ahí Nicole. Adelante, Ignacio. Bueno, yo quería acotar nomás respecto a si nos van a reemplazar o no, que escuché ahí una opinión, más bien que era de Nicole, ahora que me acuerdo. Yo creo que sí, en cierto punto y en ciertas tareas, ¿no? A ver, ¿en qué tareas? Las tareas del investigador, o sea, el pasante de la firma efectivamente va a ser reemplazado en el sentido de investigación, ¿no? Ahora de ir al juzgado y demás, eso ya es otro asunto. Pero donde creo que sí vamos a tener una fuerte competencia es en procesos que son cotidianos, tipo un proceso ejecutivo, cuando se tiene un título, ¿no? O cosas que siempre son parecidas, un divorcio, etcétera, etcétera. Ahí yo creo que más bien sí va a haber una incidencia mucho más fuerte de la inteligencia artificial. Ahora, en procesos complejos que requiere una capacidad de pensamiento abstracto, de elaboración de una teoría del caso y de una defensa, ahí probablemente no, pero una buena parte del mercado masivo del derecho yo creo que sí va a poder ser tomado por la inteligencia artificial sin problema. ¿Y qué hacemos con Tunap Pay? Competir libremente. Bien. Amén. Calidad versus agilidad versus rapidez. Pero eso de reemplazado, miren, la anécdota. Saben que soy fanático de los gadgets. Tengo mi Alexa. Tengo varias Alexas en realidad. Y en la oficina utilizamos Alexas en el estudio. Utilizamos Alexas para la gestión de
los archivos de clientes, la agenda y otra. Y obviamente la secretaria que tenemos contratada, porque con nuestra secretaria lo que dijo Ignacio es muy cierto, pierde en alguna medida el sentido de su labor. Porque antes era, Miriam, por favor, anota esto, Miriam, por favor, ponle la agenda, Miriam, ¿me puedes comunicar con la persona? Miriam. Y ahora es Alexa, 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 Alexa. Y me acuerdo en una ocasión que le estaba dando datos a Alexa, estaba haciendo recordatorios sobre agenda para tener audiencias al día, tenemos esto, tenemos el otro. Y entra Miriam y me mira, esto no puede hacer Alexa, y me estaba sirviendo café. Y yo era, te va a joder. Alexa, enciende el Nespresso. Y mira. Lo que sí no puede hacer Alexa es servir un café. Ahí sí me tuve que levantar. No sé, se lo pedía a mí, no pasa. Pero a lo temprano. Algunos trabajos, algunas actividades probablemente se vean severamente afectadas con el desarrollo de las inteligencias artificiales y las herramientas digitales. Porque, ojo, Alexa ni siquiera es una inteligencia artificial, es simplemente un asistente con el Internet de las cosas, ¿cierto? Pero sí te genera una discusión interesante en ese sentido y hasta puede ser una lógica que genere ciertas alarmas, ¿no? No solamente sino también para la comprensión de la dinámica actual. Tenía la mano levantada de Nicole. Adelante, Nicole. No, era para decir, la tecnología siempre ha estado para simplificar y los trabajos, o sea, siempre van a ir desapareciendo conforme la tecnología pueda simplificar las cosas que se van haciendo. ¿Por qué? Por ese es el ejemplo clásico del picahielos, ¿no? Antes había una persona que iba a picar hielos y traía los hielos hasta las ciudades, hasta que ha aparecido el refrigerador y ese trabajo ha desaparecido. Las cosas han ido cambiando y se reinventan. Entonces siempre hay ese riesgo de que las tareas a veces simples o cierto tipo de tareas se vean reemplazadas por las máquinas o por cierto tipo de avances tecnológicos. De todas formas, para eso están. El deber del ser humano siempre va a ser adaptarse y ayudarse de las herramientas que tenga de tecnología en general, y las IAs también están en esa categoría, ¿no? Y había un comentario que quería hacer respecto al arte y de la creación, ¿no? Que me parece bien interesante cuando han mencionado de Midjourney, porque en el medio del arte lo que se menciona es las inteligencias artificiales de arte recopilan información de diferentes artistas y generan una pieza de obra según lo que uno quiere. ¿Y eso en qué se distingue al proceso de un artista normal? Porque un artista igual hace eso para su formación, excepto que tiene que adquirir la habilidad técnica para poder realizar su obra. Entonces, ahí cuán diferente es, porque para ser artista lo que uno hace es recopilar también mucha información visual de diferentes lugares para poder obtener una pieza en algo determinado, y ahí en dónde queda la diferencia. Buena pregunta. Buena pregunta. Yo creo que el arte, la respuesta es en el arte. Un pintor genera su estilo, por ejemplo, Vincent Van Gogh, de acuerdo a lo que está sintiendo, ¿no? O como mencionábamos ayer, ¿no? En el hecho de estar triste ya hace que escribas de una forma o pintes de una forma o expreses poesía de una forma. Entonces eso es lo que una máquina jamás va a poder hacer. Va a replicar, pero jamás lo va a hacer. Ese Dani también es muy cierto. Ya estamos en un punto donde se tiene tanto conocimiento sobre tantas cosas, y se tienen tantas cosas que es donde ya realmente no puedes, pero a menos de que seas muy extraordinario, hacer algo de cero. O sea, ya empiezas a tomar como inspiración otras cosas. O sea, en cambio en el diseño, o sea, ya sea máquina o una persona, todos van a ver de un lado o de otro, porque el que no se tenga conocimiento sobre un tema, lo es casi cero. Obviamente que sí. Y obvio que esto trae consecuencias. Y creo que una de las consecuencias, y hago bien en decir creo, porque estoy seguro que sea la única consecuencia. ¿Por qué? Por la dinámica cambiante de la propia tecnología y el avance. Pero creo que una de las consecuencias al tomar en cuenta es cómo protejo la información. Volviendo al tópico central de nuestra materia, tratamiento automatizado de información, ¿cómo lo protejo? ¿Qué mecanismos de seguridad y confianza propicio? Sin ir lejos, vamos a hablar en unos instantes más. Lo que quiero es corroborar, porque antes sí lo teníamos
visible. Ahora creo que no. Sí, lo han tapado todo. Si se llega a ver de acá, ¿vale? Vamos a tener nuestra notaria, en este caso, Nati. ¿Te puedes acercar? ¿Vale? Tú nos vas a ayudar a describir lo que te voy a mostrar. ¿Qué es esto, no? ¿Sabes lo que es? No. Un cable de red. A ver. Se parece a la conexión de teléfono, ¿no? Sí. Muy parecida. La diferencia es un poquito más grande. Pues ahora sí, gracias. Es un cable TP. ¿Vale? Sabía que la mayor parte de las empresas y organizaciones fuera ya de Bolivia, al hablar de fuera de Bolivia, incluso Latinoamérica, con mayor razón Europa, ese estándar está prohibido. Es el más inseguro que existe. Es el más inseguro. ¿Por qué? Les voy a mostrar un pequeño capítulo. Y con eso voy a terminar la clase hoy día, un último día que la terminamos antes por el tema de posgrado y disculpas, chicos. Pero les voy a mostrar un capítulo, ya si ustedes quieren ver la miniserie, bienvenido sea. ¿Qué? Porque es una miniserie que sale en YouTube. Ah, no, lo voy a buscar acá para que no tengamos el problema del audio en la clase virtual. La miniserie se llama El Lobo, The Wolf. Claro, hubiera querido ocultar quién es el desarrollador, pero lamentablemente, al tiro te das cuenta, HP Studios. No se ha equivocado, no. HP es fabricante, no tiene estudio, sí tiene estudio. Y canal de YouTube. Y ha desarrollado una miniserie que se llama The Wolf, El Lobo. ¿Quieren ver el primer capítulo? Es cortito, son ¿cuántos? 6 minutitos. Nos alcanza. Al fin. Vuelvo a compartir pantalla, en este caso desde una señal de Zoom. ¿Dónde está mi Zoom? Y con audio. Ok. Las ovejas nunca se dan cuenta de la presencia del lobo hasta que es demasiado tarde. Entonces hacen exactamente lo que el lobo espera. Chocan entre ellas, se caen, se convierten en su cena. Me encantan las fiestas de oficina. Todo el mundo parece tan feliz. Especialmente Janice. Pensaba que todos se olvidarían de su cumpleaños. ¡Felicidades! Yo no. Mira, Janice, acabas de recibir un email. ¿Qué es eso? ¿Un vale regalo de tu spa favorito para celebrar el gran día? ¡Qué detalle! Ahora solo tienes que imprimirlo. Vamos, Janice, que es real. Imprímelo ya. Venga, que todos sabemos cómo te gusta que te manoseen los pies. Eso es.
Ahora tengo acceso a todos los ordenadores en red. ¿Qué? ¿Cómo lo he hecho? Bien, pues ninguna de las impresoras supervisa automáticamente las amenazas, así que ese vale regalo que le acabo de mandar a Janice para que lo imprima escondía mi malware en la secuencia de impresión, eludiendo la seguridad de la empresa. Lo que significa que ahora puedo utilizar la impresora para saltar el firewall y, sorpresa, acceder a todos los datos sin cifrar y enviármelos a mí mismo. Sé que parece un lío, pero en realidad es muy sencillo. Como esta gente no automatiza la supervisión de seguridad, no solo puedo ver cada documento que se imprime aquí, sino que además puedo ver todos los tesoros que esconden sus ordenadores. Ahora sí que es una fiesta. Mañana es un gran día para esta empresa. Parece que tienen una presentación confidencial con su cliente más importante sobre una oferta de acciones privada. Espero que todos duerman bien. Lo van a necesitar. Es curioso cuántas cosas deja la gente en la oficina, ¿eh? Es como si quisieran que les robase su información personal. Soy el señor vicepresidente de bla, bla, bla y acaban de arruinarme la vida. Esta gente no tiene ni idea de que cuando vengan mañana a trabajar, no solo me habré apropiado de sus identidades personales, sino que además tendré en mis manos la información financiera más delicada de sus clientes. Lo irónico es que seguramente se hayan gastado un dineral en la seguridad de la red y los servidores. Pero como nadie se ha molestado en activar un sistema de defensa para la BIOS en ninguno de estos ordenadores, mi malware tiene total libertad para hacer lo que quiera. ¡Hola! A eso lo llamo yo una metáfora. Sí, señor. En esta reunión hay mucho en juego. Hasta se podría decir que el futuro de ambas empresas. Tenía un plan elaboradísimo para colarme en la videoconferencia, pero resulta que al final ni me ha hecho falta. ¿Ves a este tipo que tengo detrás? Este que parece estar muerto de miedo. Pues estaba tan nervioso que se le olvidó recoger de la impresora la parte más importante de su presentación. Así que ahora está aquí, esperando a que cualquiera con malas intenciones la coja y la comparta con alguien como yo. Dado que este bicho no dispone de una autenticación de usuario, es fácil que no se recojan trabajos de impresión como estos. Bingo. Primero, conseguí el control de las impresoras, después el de la red, luego el de los datos. Y ahora, esto. Los detalles más jugosos de una adquisición importante. Normal que quisieran mantenerlo en secreto, eso sumado a todo lo demás que he robado de este sitio. A esta gente le espera un día muy duro. La verdad es que no tengo nada en contra de ellos. Parecen buenas personas, pero no viene al caso. ¿Y por qué estoy revelando uno de los secretos más importantes del mundo financiero? Porque puedo. Y quién sabe, quizá la próxima vez vaya por los tuyos. Doc, tengo una pregunta del examen.
Perdón, estaba con el micrófono apagado. Dime, Dani. Doc, sí era yo, Doc. Una pregunta sobre el examen. ¿Mañana tenemos que ir todos presencial al examen? Los que están aquí en Cochabamba, sí. Salvo casos muy particulares en los cuales les pueda permitir que den la prueba de forma virtual. Igual, ¿no? Sí, igualdad. Virtual, Doc. Por favor. Ya, todos virtual. Ya. Ay, Doc, ¿cuándo va a subir los casos y para cuándo son? ¿Y cuántos van a ser? Sí. Son 2. Doc, ¿los casos son grupales? Sí. Pueden ser Bien. grupales iguales, no hay ningún problema. Máximo 3 personas por grupo.